Muy bien, bienvenidos todos. Este es el Ministerio de Educación Etzarita, MIEDEN, para todos ustedes, compartiendo, la noche del miércoles fue la noche 4 de Hanukkah. Esta semana tenemos la porción de estudio número 10, ya la semana 10. La porción se titula Miketz, que puede traducirse como al final o al cabo. Y eso es de lo que vamos a compartir en esta porción de estudio. En esta lámina les dejo las lecturas de la semana, por si no tienen un devocional que estén llevando, pues nosotros compartimos el que hacemos cada semana en el ciclo anual de lecturas. Y bueno, la porción se titula Miketz. Les comentaba que podemos traducirlo como al final o al cabo, porque es lo que dice en Bereshit, a Génesis 41:1, dice: y aconteció que Miketz, al final o al cabo de 2 años. Esto está hablando del pasaje de Yosef cuando estuvo preso, los 10 años más 2 años, que dieron un total de los 12 años. Y vamos a ir escudriñando durante estas láminas este material que hemos preparado para ver primero un paralelo entre Yosef y Yeshua. Obviamente sabemos que Yosef pues, es el redentor de Israel en este pasaje, y por eso lo comparamos con la figura, con la misión y la visión del Mesías, Yeshua. También hay dos aspectos del Mesías que se ven en el lenguaje profético del Tanaj. Uno como Mashiach ben Yosef, que es el Mesías hijo de José, también se interpreta como el siervo sufriente. Y el otro como Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, que se interpreta como el león de la tribu de Judá. Entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cada uno de los contenidos que tenemos. La palabra hebrea que se ha traducido como al cabo, les comentaba que es Miketz, y que podemos también traducir como al final, en un periodo, en este caso, de 2 años, nos lleva a conectar con los sueños de del faraón, y está hablando no solamente de lo que sucedió en esos últimos 2 años que Yosef estuvo en la cárcel, el sufrimiento, nos narra todas las experiencias que se vivieron por ahí, pero además este es un paralelo muy interesante con las profecías de los últimos tiempos, porque igual aquí podemos tener un avistamiento de lo que pasaría al final del tiempo. Este es al final del tiempo que estamos viviendo. Si vemos esa parte de la narrativa, el copero, cuando el copero va a salir, Yosef le dice que por favor se acuerde de él cuando esté allá, y que de alguna manera pues eso le pueda favorecer para que ya lo saquen de ahí, ¿no? Sin embargo, como el copero se olvidó de Yosef durante esos 2 años, y aquí también hacíamos un comentario sobre el tiempo, decíamos que estos 2 años pueden representar 2 milenios, estos últimos 2 milenios de esta generación que estamos viviendo, y exactamente eso que pasó con Yosef, que fue olvidado por esos 2000 años, podríamos compararlo con la figura de Mashiach de 2000 años para acá, donde la persona, la misión, la visión del Mesías, pues ha sido como que olvidada también, no nada más por el pueblo judío, gran parte del pueblo judío, sino por el resto del mundo. Eso tiene que ver con nuestros últimos 2000 años también. Entonces, déjenme ver que nos avanzamos a la siguiente lámina, y es igual el paralelo que seguimos viendo entre Yeshua y Yosef. Cuando
se repite el relato de los sueños, en este caso los sueños que tuvieron estas dos personas, el copero y el ¿cómo se llama? Y el panadero. Y luego los sueños que tuvo Faraón también se repitieron en sí. Entonces la repetición de los sueños es una indicación de que no solamente se está hablando de lo que pasó en ese tiempo, sino que tenía que ver con el futuro en cuanto a los eventos que sucedieron entre ellos y los eventos que pasan acá entre nosotros, ¿no? Entonces, en la lámina podemos leer en el primer párrafo, la repetición de la palabra despertó, que en hebreo es la palabra yakatz. Esa palabra yakatz, despertó, está en el verso 1, en el 4, en el 7, en el 21. Y yakatz se parece a ketz, si ustedes pueden ver en la lámina, dice miketz. Entonces, yakatz o miketz se parecen quizás en esta fonética o en esta pronunciación, pues no se parece tanto en el español, pero recordemos que en hebreo son las mismas letras consonantes, entonces se parece mucho al decir despertó que lo mismo que decir al final. Entonces, por ahí también va una pista de Blue entre las conexiones proféticas que vamos a ver. La semana pasada, el Shabbat creo, vimos las palabras Halom, que es sueño, y Halón, que significa ventana. Entonces, Halom con M al final, o Halón con N. Es solamente una letra, pero en hebreo, por ejemplo, Halom significa sueño, y Halón con N al final significa ventana. Y entonces hacíamos una conexión muy interesante también sobre estos conceptos. Y lo traigo a colación porque otro de los nombres con los que se conoció Yosef en su tiempo fue como Baal Ahalamot. Baal Ahalamot, ¿recuerdan qué significa Baal? Baal significa Señor, como decir Baal González, Señor González, o Baal Rodríguez, Señor Rodríguez, o Baal cualquier apellido, ¿no? Entonces Baal Halamot le decían a él porque era el Señor de los sueños, porque era el que identificaba obviamente los sueños. En este caso específico, lo que estuvimos viendo de Faraón, en Bereshit 41:14, dice, entonces Faraón mandó llamar a Yosef y lo sacaron a prisa del calabozo. Y después de afeitarse y cambiar sus vestidos, vino a Faraón. Entonces, en hebreo, la palabra calabozo, dice que lo sacaron del calabozo, la palabra calabozo es bor. Pero fíjense, la palabra bor se puede traducir como calabozo, se puede traducir como hoyo, se puede traducir como un pozo. Entonces, es muy interesante porque si recordamos los eventos en los que Yosef sufrió desde que salió de su casa adolescente, cuando lo meten al pozo y después lo venden a los mercaderes, entonces ahí está la aplicación, la palabra bor, es la misma palabra para ese bor, para hoyo, para pozo o calabozo. Entonces, creo también que esa palabra se usa en español cuando estamos en medio de una situación problemática o complicada, estoy en el hoyo, quiero salir del hoyo, ¿no? algo así. Entonces, lo sacaron del pozo. Ahora, esa expresión de que lo sacaron del pozo cuando fue adolescente y lo vendieron, o esta expresión ahora cuando lo sacaron del calabozo para presentarlo delante del rey, es una alegoría a la resurrección. Probablemente diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver la resurrección con esto? Eso es lo que vamos a conectar ahorita. Por ejemplo, dice, lo sacaron del pozo.
que es lo mismo que resucitó, porque es como si hubiera estado muerto. Eso obviamente que es una alegoría, por eso les comentaba. Y entonces cuando no existía para nadie, cuando es sacado del pozo para llevarlo frente a Faraón, pues obviamente se puede interpretar como que ya, como que volvió a la vida, back to life, ¿no? Resucitó. Esa sería la misma conexión. Entonces, lo sacaron, podemos interpretarlo ahorita como que es lo mismo que resucitó, ¿verdad? Entonces, si seguimos con ese paralelo, con esa alegoría con Mashiach, entonces hemos visto, hemos aprendido en el pasado que Mashiach no sale de la muerte por su propia fuerza. O sea, Mashiach, Yeshua, no se resucita a sí mismo. Yeshua fue resucitado por el Padre. Y eso lo podemos ver en particular en Hechos 2.24. Si quieres se lo leo por aquí. Hechos 2.24 dice, a quien Elohá, por su traducción puede decir a quien Dios, a quien Elohá o Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Entonces, queremos detenernos nada más ahí donde dice, a quien Elohá resucitó. Lo sacó del pozo, lo sacó del hoyo donde estaba. Entonces no es lo mismo que él se sacó solo, o sea, Yosef no se salió solo del pozo, la primera vez cuando fue adolescente, tampoco podía salir solo del calabozo porque pues todas las autoridades estaban ahí al pendiente hasta que es mandado llamar. Entonces alguien lo saca del pozo, del hoyo, del calabozo, y es exactamente una alegoría muy válida con los eventos de la muerte y o la resurrección de Yeshua, en cómo nosotros podemos interpretar esta resurrección. Entonces, continuando con el proceso de lo de Yosef, si vemos por ahí en la narrativa, cuál es todo el procedimiento que utilizan, todo el protocolo que tenían que seguir antes de sacarlo del calabozo y llevarlo al faraón. Estamos hablando que está 10 más 2, 12 años adentro, donde no había condiciones de higiene, donde no había nada. De hecho, estaban abajo en el subsuelo, estaban los calabozos. Y ahora, de un momento a otro, se va a presentar en el Palacio Real. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, pues obvio, tenía que asearse, tenía que cambiar sus vestiduras, pero había un procedimiento que nos llamó mucho la atención, y este es el de afeitarse, que ahí en la narrativa lo vamos viendo. Afeitarse. Dice que cuando el proceso era afeitarse, porque se afeitaban todo el cuerpo, o sea, se afeitaban desde los pies hasta la cabeza, todo afeitado. Entonces, este punto de afeitarse, o sea, podían bañarse, cambiarse de vestiduras, pero no podían presentarse así al rey. Para presentarse al rey era requisito, obligado, afeitarse. ¿Por qué? Porque afeitarse tiene una alusión también espiritual y alude a Yetzer Hará. ¿Se acuerdan que Yetzer Hará lo podemos traducir como la inclinación al mal? Entonces, esta inclinación al mal, por ejemplo, para los que creemos en la resurrección de Mashiach, es eliminada en ese proceso de la resurrección. El het o la desviación. La palabra het se traduce como pecado en todas las versiones en español. Pero la palabra het en hebreo significa desviación. Tenemos tres formas de describir lo que en español sería pecado, porque la palabra pecado no existe en hebreo. Entonces, una de esas es la palabra het, que significa desviarse del punto, de la meta.
como Het a Egel, por ejemplo, la desviación del becerro de oro, o Het a Adam, la desviación de Adán. Entonces, esta desviación entró en el mundo precisamente cuando se aplica el libre albedrío y el Ben Adam, el Hijo del Hombre, el ser humano, puede decir, bueno, yo voy a decidir qué hacer, y lo que decide es tomar el fruto de la ciencia del bien y el mal. Este fruto de la ciencia del bien y el mal es el Etz Adat, es el árbol del conocimiento, Etz Adat, Atov Be'ara, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el otro árbol era el Etz Haim, que es el árbol de la vida. También viene ahí mismo en la narrativa. Muy bien. Continuamos con el concepto de la redención, de la resurrección, porque es muy importante que podamos ver el enfoque hebreo sobre la resurrección. La resurrección de Yeshua, ¿cómo fue? Lo hemos visto en otras ocasiones, en otros estudios. Ahora que lo estamos compartiendo, quiero plantearlo como si fuera la primera vez. Esta pregunta: ¿cómo fue la resurrección de Yeshua? Tenemos dos opciones. Una es que si la resurrección de Yeshua fue física, o, inciso B, si la resurrección fue espiritual. Entonces, obviamente, la resurrección de Yeshua no fue física, porque si hubiera sido física, pues obvio que ahorita su agenda estaría totalmente llena para presentarse en todo el mundo, y cada vez que se presentara la gente pudiera verlo físicamente. Entonces, la resurrección del Mesías fue espiritual. Y ese es el concepto que manejamos, no nada más nosotros, se maneja en todos lados donde estudiamos. Estamos conscientes que la resurrección de Yeshua es un estado de conciencia. Cuando nosotros, puede ser algunos desde niños, otros como adolescentes, otros en su juventud, otros adultos, otros en la segunda juventud, tercera juventud, no importa, en cualquier etapa de nuestra vida, cuando adquirimos conciencia de ese plan de redención, entonces el Mesías resucita en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Y es ese estado de conciencia de la resurrección del Mesías lo que elimina mi tendencia al mal, lo que es el Yetzer Hara, la tendencia al mal. ¿Por qué? Porque al estar yo consciente de la resurrección de Mashiach, que llegó al nivel de la estatura del varón perfecto, como dice Rab Shaul, entonces ahora puedo entender qué es lo que sucede conmigo y puedo avanzar. Ahora, antes no tenía opción. La tendencia al mal siempre me iba a dominar, porque eso es lo natural, eso es lo que está en la naturaleza. Ahora que ya tengo conciencia de que Mashiach resucitó, entonces ahora puedo aplicar esa facultad y rechazar mi tendencia al mal. Entonces, creo que es algo, sencillo de entender de esta manera. Y la resurrección de Mashiach, el concepto de Mashiach incluso, pues debe ser en cada uno de nosotros un estado de conciencia. Muy bien. Tenemos otro elemento en nuestra contra, hay muchos, pero tenemos un concepto que manejamos como Lashon Hara. Lashon Hara se traduce como la lengua maligna, lengua mentirosa, etcétera, ¿no? Y este concepto es lo que Rab Shaul maneja en su monólogo de Romanos 7, si se acuerdan, del 17 al 23, donde dice: yo no entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Cuando nosotros, esto es antes de tener esa conciencia de Mashiach, ¿no?
Pero cuando ya tenemos esa conciencia, entonces podemos ir superando día a día las situaciones complicadas o decisiones que tenemos que tomar. Eso es Romanos 7, del 17 al 23. También tengo varios textos, pero les voy a dejar dos. Les voy a compartir dos. El otro es Romanos 6, 6. Romanos 6, 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sacrificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y quiero hacer una aclaración para que vayamos haciendo nuestra traducción libre. Mire, si lo leemos así, sabiendo esto, que nuestra antigua naturaleza que tiende al mal, fue sacrificada con él. O sea, obviamente que nadie en su sano juicio va a interpretar que cuando dice que mi naturaleza humana que tiende al mal fue sacrificada con él, pues tiene que ver físicamente con ese proceso de la pasión o la muerte. Estamos hablando en un sentido espiritual y en un sentido de conciencia que ya hemos tomado. Entonces, cuando nos unimos en ese estado de conciencia, entonces nuestro cuerpo de esa tendencia al mal, del het, de la desviación, fue completamente destruido. De tal manera que la tendencia al mal ya no tiene ninguna cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra neshama. Y bueno, a veces vamos desmenuzando. Miren, les voy a dar el otro que son más, pero les voy a dar Romanos 8:10. Romanos 8:10 dice, y si el Mesías está con vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y es exactamente la forma en la que lo podemos aplicar, así como le comentaba ahorita. Y bueno, vamos avanzando por medio de la boca, de la lengua, de lo que hablamos. Entró la semilla del mal en el cuerpo del hombre, y por esto la sede de la desviación del pecado, het, palabra het, está en el cuerpo humano, obvio, aunque esta desviación haya afectado tanto el alma también como el espíritu del hombre. Entonces, el lugar donde esta desviación habita en el hombre es en su cuerpo, lo hemos dicho. Pues bien, continuamos. El sacrificio vicario, por lo tanto, podemos resumirlo de la siguiente manera en este texto. El het, la desviación, estaba en la parte más externa del Mesías, de Yeshua, cuando él murió. ¿A qué parte externa nos referimos? Obviamente a su cuerpo físico. Hay un ejemplo en las Escrituras que hablan de afeitarse el pelo para purificarse. El pelo, el vello, todo. Los cuales aluden al momento de la purificación de Mashiach. Si ustedes recuerdan, los cuerpos que ya no tenían vida tenían que prepararse. De hecho, los evangelios oficiales, ahí podemos ver la narrativa que las mujeres, cuando bajaron el cuerpo, las mujeres se hicieron cargo para prepararlo. Entonces se refiere a este punto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Así podemos verlo en Números 8:7, podemos verlo también aquí en Levítico 14:8. Les voy a dejar aquí en la pantalla Levítico 14:8 y les voy a leer Números 8:7.
Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Entonces, este paralelo, Números 8:7, Levíticos 14:8, concuerda con lo que los evangelios oficiales del canon narran también. Cuando, por ejemplo, se aparecen los discípulos, usan esa expresión, se apareció, que obviamente estamos hablando, si dice que se apareció, pues claro que no es un cuerpo físico, porque ahí está cuando Tomás quiere tocar, que le dice que no puede, todavía su cuerpo no es glorificado. Pasan los 7 días, que es lo que leímos acá en Levítico 14:8, por ejemplo. Y bueno, es exactamente el mismo ritual y es la forma en la que este ritual se va a aplicar. Vemos también que los eventos que marcan el protocolo son cambiar los vestidos, las vestiduras. Habla del momento cuando la antigua naturaleza del hombre es eliminada y la antigua naturaleza simboliza las ropas antiguas, las ropas viejas o sucias. Entonces, como este concepto del nuevo hombre de que habla mucho Rab Shaul, el apóstol Pablo, es un nuevo hombre creado mediante la muerte y la resurrección de Mashiach, es muy importante que podamos interpretarlo, aclarar. Todo el tiempo que estemos compartiendo estos temas, tenemos que aclarar que son desde una perspectiva espiritual. Digo, yo creo que nadie va a pensar ahorita que todo esto tiene una implicación física, pero bueno, es mejor aclarar. Así de que para cerrar el estudio, quiero compartirles una perla de sabiduría del Zohar. El Zohar dice en un comentario sobre Proverbios 27, dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Eterno. Así está en Mishlei 20:27, en Proverbios. Entonces ahorita quiero compartir con ustedes esto antes de retirarnos para ver de qué se trata una interpretación sobre este pasuk en particular. El espíritu del hombre es la lámpara del Eterno. Entonces, tenemos por ejemplo los elementos ahora en las noches de Hanukkah, tenemos los elementos como la vela, sobre todo la cera, que si es una cera sólida, pues es el combustible, ese es el aceite, nada más que en forma sólida. La cera, tenemos la mecha, que está sin encender, y luego cuando ya se le aplica la chispa, pues está la llama. Estos tres elementos que hasta en seguridad industrial es la capacitación básica sobre el triángulo de fuego, por ejemplo. Para que haya fuego necesitamos tres elementos: combustible, necesitamos el aire y ahí necesitamos la chispa. Entonces ya me estaba olvidando de los elementos, ¿no? Porque no está en mi guión. Entonces vamos a ver qué significan estos tres elementos: mecha, aceite y llama, de una manera breve para ir cerrando el estudio. Ser una lámpara, dice Mishlei 20:27, el espíritu del hombre es lámpara, es la lámpara del Eterno. La acción de cuando encendemos la Hanukkah no es solamente un ritual bonito porque la luz o los colores, etcétera, sino que es un lenguaje interior y resume un propósito humano profundo. Cada noche añadimos una llama, como si el cielo nos estuviera diciendo así al oído: no naciste para pelear con la oscuridad a golpes, naciste para encender luz de forma constante, paciente y contagiosa. En Cábala, ser una lámpara, la expresión de ser una lámpara no quiere decir que tienes que ser perfecto.
ni tampoco quiere decir que si eres luz para los demás, todo el tiempo tienes que poder dar respuestas sabias, porque pues no estamos en esa posición. El significado es mucho más práctico y más compasivo. Cuando decimos que somos una lámpara, como una lámpara, eso quiere decir que nos queremos convertir en un canal donde la luz pueda revelarse en forma de vida, de sentido al bien, y especialmente cuando pues alguien está pasando por sombras, por el que está en el hoyo, por ejemplo, ¿no? La lámpara por dentro tiene los elementos de la mecha, el aceite y el alma, y la llama, perdón. Y el Zohar nos enseña una imagen muy poderosa y muy concreta sobre este funcionamiento de la luz interior. ¿Sí? Por ejemplo, la nefesh, el nefesh, el cuerpo, es la mecha. Y el ruach, el espíritu, está representado por el aceite, que obviamente se enciende aceite de oliva, pero pues si tenemos cera, pues usamos cera, ¿no? Y la neshama sería la llama. La neshama es el alma, es la luz. Ahora, todo esto que les estoy comentando, obviamente no son cosas que uno inventa, ¿no? Si usted quiere consultar la fuente, eso está en el Tikunei Zohar, en el capítulo 49, inciso B, en el apartado 8. Entonces, en términos sencillos, la mecha, nefesh, el cuerpo, mi vida diaria, lo que hago, mis hábitos, mi realidad concreta. El aceite entonces representa el ruach, el espíritu, que son mis emociones. O sea, el ruach, el aliento, mi aliento interior, la intención que alimenta lo que yo hago, para bien o para lo contrario. La llama, decíamos, el Neshama, es la chispa divina, la flama, es la claridad o la conciencia que me ilumina y eleva. De eso es de lo que estamos hablando. Pues muy bien. Quiero agradecerles por este tiempo y desearles una semana excelente a todos. Y bueno, por aquí vamos a seguir compartiendo
estudios correspondientes a la semana. Shavua Tov Lekulam. Una buena semana para todos y hasta la próxima.